Estábamos aquí estudiando el libro de Zacarías y meditábamos también a raíz de ese estudio en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? La analogía que hay con el cuerpo de Cristo, la iglesia, y la tremenda necesidad es que la iglesia esté funcionando como un cuerpo. Y el cuerpo, como yo le decía a los hermanos el miércoles, no hay ninguna parte de mi cuerpo que esté en contra de otra parte de mi cuerpo. Está todo en armonía, perfecta, con un solo propósito, de mantener mi cuerpo vivo y activo, fuerte, sano. Aún los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo funciona con este propósito. Y si alguien quiere dañarme, inmediatamente mi mano sale para defenderme, por supuesto, del ataque. Y así es en la iglesia, debe ser así, debe ser una armonía total. Y necesitamos, por supuesto, el Espíritu Santo, porque nosotros solos no lo podemos hacer. El Espíritu Santo es un Espíritu que ha derramado amor en nuestros corazones, amor para amarnos, amar a Dios primero, y amarnos los unos a los otros. Sin ese espíritu en medida completa, por así decirlo, todo en la medida que Dios lo quiere dar, lo que Dios da es sin medida, hermanos. A veces nos conformamos con un pequeño vasito de la abundancia que Dios nos quiere dar. Oremos al Señor para que Él nos ayude en esta noche a meditar en su palabra. Gracias, Padre, te damos por la bendición y el privilegio de conocerte y de poder servirte, Señor, en este lugar donde nos has puesto y nos has congregado de distintos lugares para glorificarte a ti, Señor Jesús, y para constituir este pequeño cuerpo que esté en absoluta armonía y sujeto a la cabeza que eres tú, Señor. Tú eres nuestro pastor, quien ha dado su vida por sus ovejas. Y, Señor, a ti te queremos escuchar en esta noche y cada día de nuestras vidas. Y queremos seguirte, queremos obedecerte, queremos glorificarte. Ese es nuestro genuino deseo, Señor. Y que todo lo que hagamos en este lugar, ahora y siempre, Señor, no solo yo, sino cada uno de mis hermanos, sea con este propósito de glorificar y exaltar el supremo nombre de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones y en este lugar geográfico y en este siglo XXI, año 2019, donde nos has puesto a servirte. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, te exaltamos y te adoramos. Nos sometemos a ti, a tu palabra, y rogamos que sea tu Espíritu abriendo nuestras mentes, nuestros corazones y produciendo ese crecimiento espiritual que todos necesitamos, Señor. Llénanos de tu gracia, lléname de tu Espíritu, y a mí, como a cada uno de mis hermanos que van a oír este mensaje, para que pueda ser buena tierra en la que cae tu semilla, que es tu palabra, y produzca fruto al 100%. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor. Vamos a estudiar una serie de mensajes acerca del poder del Espíritu Santo. Creo que es un tema que no me voy a cansar de remarcar y resaltar, porque estoy convencido que ahí está el secreto de la vida cristiana no de iglesia de un día a la semana, sino la vida cristiana con el propósito que el Señor se propuso darnos a cada uno de los que estamos como parte de su cuerpo. Si somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de sus miembros, somos cada uno miembro de ese cuerpo glorioso. Piensen eso. Estaba pensando cuando cantamos en la epístola de 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, ¿no es cierto? Las palabras tremendas, no sé si ustedes prestan atención, a veces es necesario detenerse y ustedes siguen cantando y yo estoy detenido en una frase. Y es una frase solemne, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro,
inspirado de manera tremenda por el Espíritu Santo, dice estas palabras gloriosas, dice: mas el Dios de toda gracia, Dios es el dueño de toda la gracia, y gracia es el poder de Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Quiere decir que Dios desde el cielo a cada uno de nosotros nos llamó y nos dijo: Héctor, ven. María Isabel, ven. Nos llamó, uno por uno, no como una masa de gente, sino uno por uno. Y sentimos el llamado, como dice también en el libro de Romanos, capítulo 12. A los que llamó también a estos, ¿no es cierto?, justificó, etc. ¿Para qué? Para que Él pudiese formar en nosotros esa imagen gloriosa de Jesús, en cada uno de nosotros. Y ese es el propósito. Y después vemos más adelante que después dice que hayamos sufrido un poco de tiempo. Quiere decir que en la vida cristiana hay sufrimiento. Y Dios no lo esconde. Y también, como vimos el sábado pasado, en el pecado hay placer, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en Hebreos que hemos leído, capítulo 11, cuando habla de Moisés, que despreció los placeres temporales del pecado? ¿Por qué? Porque había puesto sus ojos cuando no había venido al mundo en Cristo. O sea, dice así la palabra, ¿cómo puede ser? Pero es que había puesto los ojos en Dios, porque Cristo es Dios. A veces pensamos en nuestra imaginación que son tres entes distintos, pero es un solo Dios, ¿no es cierto? Trino, tres manifestaciones. Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del mismo Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo que vino a mi vida, hablo del Espíritu, mismo Espíritu que estaba en Cristo, es el mismo Espíritu que vino a mi vida. ¿Ustedes pueden entender eso? Yo no, ni se los puedo explicar. Lo único que sé es que es el mismo Espíritu, el mismo poder, la misma gracia de Dios, la misma manifestación. Entonces, voy a hacer una serie de 4, o por lo menos 3 o 4 estudios referente al poder del Espíritu Santo en base a una serie de manifestaciones que el Señor usó, o palabras que el Señor usó, porque el Señor usaba palabras que visualizaban grandes verdades, ¿no es cierto? Y siempre usó palabras claves, ¿no es cierto?, para referirse sobre todo al Espíritu Santo. Y el Señor hizo un énfasis tremendo, sobre todo en el Evangelio de Juan, en los últimos capítulo 14, 15, 16, sobre el Espíritu Santo. Y yo creo que si el Señor se tomó ese trabajo de inclusive guiar al apóstol Juan sobre todo, y también a los demás apóstoles, a escribir y documentar sobre estas verdades, es porque es algo importante. Y si es algo importante, yo creo, hermanos, con toda humildad les digo, creo que tenemos que todos prestar atención, como decía el hermano. Entonces, hoy vamos a ver una de esas manifestaciones que Jesús usó, o pinturas, o frases que tipifican a la presencia del Espíritu Santo, y es el viento. No sé si han escuchado hablar de esto, pero en el Evangelio, vamos a empezar en el Evangelio de Juan, como decíamos en el capítulo 3, donde Jesús empieza recién por primera vez a hablar de esto, y habla, ¿se acuerdan? En el capítulo 3 está hablando a un maestro de la ley, a un maestro de la palabra de Dios que era Nicodemo, un experto en la Biblia. Pero era un experto que no conocía el poder del Espíritu Santo. No tenía la menor idea. Lo único que tenía la Biblia acá en la cabeza, como muchos de nosotros. Y en Juan capítulo 3, verso 5, ¿se acuerdan de esa famosa? No quiero entrar en todo el detalle, pero todos lo conocen este pasaje. Nicodemo viene y le hace esa pregunta famosa al Señor. Sabemos que has venido de Dios, Rabí, como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es de Dios. Y Jesús se dio cuenta
porque a veces hablamos con rodeo, ¿no es cierto? Hablamos y no vamos al grano. Pero Jesús, como sabía lo que había en el corazón de Nicodemo, le dijo esa famosa frase: de cierto te digo, que si no naciera de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo no tenía la menor idea de qué le estaba hablando. ¿Cómo puedo yo entrar siendo grande en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús comienza a explicarle, y a eso es lo que yo quiero referirme. Y en el verso 5 dice así Jesús, o sea, amplificando el concepto que le dio antes, ¿no es cierto? Y dice así: respondió Jesús, de cierto te digo. O sea, cuando Jesús usa esta frase de cierto, quiere decir ciertísimamente, sin lugar a duda. Eso es lo que quiere decir Jesús. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y acá, como digo, está Jesús ampliando el concepto de nacer de nuevo. Muchas veces hablamos y decimos y usamos ese texto: es necesario nacer de nuevo. Y sí, es necesario nacer de nuevo. Una vez un gran predicador hizo una gran campaña y todas las noches predicaba el mismo mensaje: es necesario nacer de nuevo. Y un hombre enojado, por supuesto que no había nacido de nuevo, le dice: ¿cómo es que todas las noches nos predica el mismo mensaje? Y él le respondió: porque tienes que nacer de nuevo. Por eso. ¿Y cómo nacer de nuevo? Acá es digamos, la pista que tiró Jesús es nacer del agua y del Espíritu. ¿No es cierto? Esa es la pista que le da el Señor a Nicodemo. Y después Nicodemo, por supuesto, seguía sin entender, pero Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso le explica que es necesario un nacimiento espiritual, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, como Nicodemo seguía completamente perplejo, le dice en el verso 8: el viento sopla de donde quiere. Nuevamente usa la palabra viento. Sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, ¿quién puede entender de dónde sale el viento, a dónde va el viento? Nadie. Ni siquiera pueden decir, bueno, viene viento o hay viento del noreste, pero el viento puede cambiar en un instante. Lo que quiere decir es que el viento es impredecible. Ahora, de alguna forma podemos predecir los tornados, no yo, pero los expertos. Pero en esa época, absolutamente nada. Y el Señor compara al Espíritu Santo con viento. Y la palabra, porque en griego es la misma palabra. La palabra en griego es pneuma, P-N-E-U-M-A, pneuma. Si usted escucha alguna vez la palabra neumático, por ejemplo, en español, bueno, quiere decir que es una goma de caucho que tiene aire adentro. Por eso se llama neumático. Por el neuma, que es la palabra españolizada, pero la palabra griega es con P, pneuma. Y significa ambas cosas, espíritu, viento, aliento, aire o soplo, todas esas cosas. En Pentecostés, ¿se acuerdan? Cuando estaban todos los 120 en ese aposento alto reunidos, eso lo vemos en Hechos, capítulo 2, verso 2. ¿Qué pasó? Dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 2. Bien, vemos nuevamente la misma figura que usó Jesús acá cuando le hablaba a Nicodemo, reflejada en una realidad, la primera vez que el Espíritu Santo descendió con poder sobre la tierra, sobre esos 120 personas, hombres y mujeres, que estaban en un aposento esperando. Por 8 días estuvieron, 8 días, sí, creo que 8 días o 10, no estoy seguro ahora.
estuvieron esperando, porque Jesús les dijo, ¿se acuerdan? No os compete a ustedes o a vosotros hablar de los tiempos y de las sazones, pero van a recibir poder. Entonces les dijo que fueran a Jerusalén y esperaran para ser embestidos de ese poder. Y los discípulos cumplieron, esperaron. Cuando vino el Espíritu Santo, pasó esto que acabo de leer, un viento recio que llenó la casa donde estaban y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y sabemos lo que pasó después. Fueron lenguas de fuego derramadas sobre ellos, que era la autoridad de Dios para ministrar bajo el poder del Espíritu. Entonces, el Señor Jesús ya lo había prometido todo esto. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Juan nuevamente, volvamos al Evangelio de Juan, ahora el capítulo 14, verso 16, cuando el Señor le dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. Y después dice el verso 17, de Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, Jesús estaba hablando de Él mismo, que estaba en medio de ellos, como decíamos en esa oración, en esa promesa, de Mateo 18, que acabamos de mencionar al principio. Jesús está acá, en medio nuestro, pero también el Espíritu de Cristo está dentro mío y dentro de cada uno de ustedes, por la gracia de Dios. Entonces, esto es lo que el Señor le está prometiendo. Dice que os enviaré otro consolador, o otro ayudador, dice en otras versiones, que es lo mismo prácticamente. José tenía otra palabra. ¿Cómo era la palabra que tiene tu Biblia, José? Bueno, pero todo significa lo mismo. Es alguien que viene a consolar, a ayudar, a enseñar las cosas de Dios a nuestras vidas. Y la gran diferencia es que el Señor dice, ahora yo estoy con ustedes, pero el Señor estaba limitado físicamente mientras estuvo en la tierra, porque cuando estaba en Judea no podía estar en Samaria o en Galilea, y viceversa, cuando estaba en Galilea no podía estar en Judea, porque tenía una limitación física como tenemos nosotros, aunque tenía el Espíritu dentro de él. Pero cuando venga el Espíritu, como va a estar en ustedes, y puede estar en todos lados, puede estar en Escocia, en Checoslovaquia, en Colombia, en Chile, en Perú y en Argentina, y en Australia. Y eso es una maravilla que nunca antes había pasado, y pasó recién en el Pentecostés. De ahí en adelante se habló de una nueva era, estamos bajo un nuevo pacto, un pacto en la sangre de Jesús, como conmemoramos el sábado pasado. Y todo esto en el antiguo pacto no existía. ¿Se acuerdan? El Espíritu venía puntualmente sobre una persona para capacitarlo a realizar una función para Dios, como podía ser profetizar en la mayoría de los casos, o liderar al pueblo, como fue en el caso de Sansón, o Gedeón mismo, o profetas como Samuel, Elías, etc. O Eliseo, que recibió una doble porción del Espíritu, porque era lo que Dios se lo dio, era lo que él anhelaba y el Señor se lo cumplió. ¿Cómo podemos nosotros visualizar o ilustrar la forma en que, para explicarnos, ¿no es cierto?, para que tengamos claro la diferencia entre cómo operaba el Espíritu Santo en el viejo pacto o en el antiguo pacto y cómo opera ahora? Bueno, para darles un ejemplo o una ilustración, en el viejo pacto era la obra del Espíritu, por así decirlo, no del Espíritu, perdón, pero digamos la gente que vivía bajo la ley, o los israelitas, vivían bajo la ley. La gran diferencia es que ahora estamos no en la era de la ley, sino en la era del Espíritu Santo. Y, bueno, ustedes saben que la tierra de Australia fue denominada en su fundación como la tierra del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes eso?
Así es. Bueno, entonces, la ilustración que yo les puedo dar es entre dos botes. Un bote a remo y un bote a vela. Un bote a remo se mueve por el esfuerzo del marinero que está dentro, ¿no es cierto?, que rema. Así era la ley. Había que remar, remar. Se avanzaba. Tenía cierto grado de, digamos, efectividad delante de Dios, o sea, había que esforzarse para saber la ley, para aplicarla y sufrir y apretar los dientes, ¿no es cierto?, para cumplirla. Pero había muchos judíos, por ejemplo, Pablo mismo era un ejemplo, que él decía de que había sido fiel en guardar toda la ley, o sea, se dedicaban a eso, a guardar la ley, a cumplir la ley. Pero era con mucho esfuerzo y labor, como podemos tipificar o ejemplificar con un bote a remo. Gran esfuerzo. Imagínense, viene una marea contraria donde usted quiere ir o sopla el viento en contra y se hace cada vez más pesado el remar, ¿no es cierto? ¿Entienden eso? Así es la vida bajo la ley. La vida bajo el Espíritu es como un bote, el mismo bote con una vela, movida por el viento de Dios. Entonces, por supuesto, el bote necesita nuestra colaboración. Nadie ve un bote a vela navegando solo. Tiene que tener un marinero, alguien que lo guíe, que maneje el timón. Y ese somos nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿de quién es la fuerza? No es nuestra, es del Espíritu de Dios. Yo le decía a un hermano querido, un muchacho joven, más o menos de la edad de mis hijos, que va a buscar todos los días su niña a la escuela y nos juntamos. Tú lo conoces, Cristian. Él me decía, claro, me preguntó si yo me aburría, ¿no es cierto?, ahora que no estoy trabajando. Digo, no me aburro porque estudio la palabra, me dedico a estudiar la palabra. Y dice, bueno, sí, pero como él es cristiano, este hermano. Le digo, es que yo no estudio la palabra para predicar. Digo, yo estudio la palabra para conocer a Dios, para conocer. Antes hacía eso, sí, me preparaba para armar una prédica o armar una clase de escuela dominical o una clase de enseñanza. Pero yo ya no hago más eso. Yo estudio la Biblia para conocer a mi Señor. Porque esa es la vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta del cambio de perspectiva? Así que nunca había escuchado una cosa así. Entonces, digo, la vida, como si uno hace eso, digamos, la vida ministerial de la persona fluye automáticamente. No es un esfuerzo para mí estar acá y preparar, no es algo arduo, es algo natural. Que yo lo puedo disfrutar, venga acá a entregar un mensaje a ustedes, o lo puedo disfrutar a solas con mi Señor, es exactamente lo mismo. O sea, por supuesto, prefiero compartirlo porque Dios nos da, no somos mares muertos. Dios nos da, como se dice, libre o free you receive, free you give. O sea, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Yo no sé. Libremente o gratis recibiste, gratis tienes que dar. Así que el bote a vela es una gran diferencia, hermanos. No es con esfuerzo, no es la vida con los remos. Y yo les digo, muchos cristianos todavía están bajo el antiguo pacto, llevando una vida de esfuerzo constante para hacer que el bote avance unos milímetros. Y es una lástima. Sinceramente les digo, yo viví así. Por eso es que lo sé. Pero no es el propósito de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, 28, dice esa frase famosa, dice, vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Qué quería decir Jesús? Precisamente esto. No sigan usando los remos para hacer caminar el bote de mi ministerio. Vengan a mí y yo les voy a dar descanso. ¿Usted cree esa declaración de Jesús? Lo dijo Jesús. Yo estoy diciendo literalmente lo que dijo Jesús.
vengan a mí, todos los que están cargados, trabajados, y yo, Jesús, le voy a dar descanso. No para que sigan remando, y este es el ministerio del Espíritu Santo, hermanos. Por eso lo dijo Jesús, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Como otro ejemplo podemos ilustrar el ministerio del Espíritu Santo. Supónganse que un misionero va a una tribu en el Amazonas de caníbales que nunca vio un ser humano, nunca vio un ser... Bueno, está ahí. Yo conocí una pareja de misioneros cuando yo era pequeño, en la iglesia donde mis padres asistían, que estaban como misioneros en una aldea aborigen en Argentina, pero ahí en medio del monte, en medio de la nada, en el norte, en Tucumán, en el medio de una selva. Yo los llegué a conocer, me acuerdo, yo era muy pequeño, tendría 12 años más o menos. Y pasaban fotos, etc. Y ellos, había la iglesia que los ayudaba, los sostenía económicamente, y le habían comprado un jeep, ¿no es cierto?, para que él se movilizara en la selva. Y los indios nunca habían visto un vehículo, nunca, era la primera vez que habían visto un vehículo con 4 ruedas. Ahora, supóngase que una persona de esa, supóngase que este misionero le dice, bueno, mira, yo me voy a volver a Buenos Aires porque tengo cosas que hacer, y le regala el vehículo a un hombre de estos aborígenes, ¿no es cierto?, para que lleve a su familia a pasear por la selva. Y este hombre no sabe las, funciones vitales del vehículo, cómo el vehículo funciona. Entonces, ¿qué hace? Pone a la familia adentro. El vehículo es lindo, es bonito, a lo mejor tiene aire acondicionado, tiene radio, tiene una serie de cosas, pasa cassette o pasa CD o lo que sea. Entonces este hombre pone toda su familia adentro, todos contentos, y el hombre sabe qué hace, empieza a empujar. Empuja, pero eso es una fantasía, no es una realidad. Pero estoy tratando de describir la vida bajo el esfuerzo de nuestra carne, la vida bajo la ley. Empuja, y la familia que está adentro, los niños saludan, los que pasan, el auto se mueve, el carro se mueve, pero muy lentamente, y el pobre hombre sudando y transpirando la gota gorda. Hasta que vuelve el misionero y dice, ¿qué estás haciendo? Y no, estoy sacando a mi familia a pasear. Y dice, no, pero esta llave que estás acá al lado das vuelta a la llave y se enciende el motor, y el motor, pones el cambio y el vehículo sale, no tiene que empujarlo. Imagínense la sorpresa de este hombre. Ah, sí. Y si yo estuve empujando este vehículo por meses, llevando a pasear a mi familia, porque no sabía, era ignorante. Y hermanos, es exactamente lo mismo con la vida sin el poder del Espíritu Santo. O está remando con los remos, o está empujando el carro con sus propios esfuerzos, en vez de subirse y usar el medio para el cual el vehículo fue diseñado. Y el Señor nos diseñó y nos dio una medida de su Espíritu, no para que nos quedemos ahí, sino para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y para que esa vida en y bajo el poder del Espíritu Santo sea el medio que Él usa para impulsarnos, para movernos, para hacernos avanzar espiritualmente y en todo sentido de nuestra vida. Pero muchos cristianos todavía hoy siguen empujando el auto y utilizando los remos. ¿Cómo lo sé? Porque yo mismo lo había hecho por muchos años. Por eso es un secreto muy bien guardado que el diablo no lo quiere revelar y va a hacer lo posible para que usted no lo entienda y a lo mejor lo pueda entender intelectualmente, pero no es, como yo le decía a los hermanos el miércoles, no es solamente entenderlo de acá, es practicarlo, comenzar por fe a andar en él. Por eso la Biblia habla de andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu es como
Yo veía anoche a mi nietito más pequeño, que tiene, ¿cuánto tiene? 7 meses. Y ya se para y ya gatea. Y el muchacho quiere empezar a caminar, pero no sabe, por supuesto. Tiene que aprender. Y sabemos todas las veces que se va a caer el niño hasta que se afianza. Y así somos nosotros cuando empezamos a caminar en el Espíritu. Y a depender del viento de Dios para que nos mueva. Y nos sentimos inseguros. Estamos acostumbrados a hacer todo por nuestro esfuerzo. ¿Y cómo voy a yo depender totalmente de Dios? Parece loco, ¿no es cierto? Parece locura, pero es real. Y el diablo es el que está 100% dispuesto y abocado para que esa verdad, esa semilla de verdad que el Señor quiere hacer germinar en tu corazón para que creas, empiece a funcionar en tu vida. Cuando el Señor creó al hombre, Dios creó al hombre, lo hizo, ¿se acuerdan? Del polvo de la tierra. Él, su palabra habló y creó los animales. Le dijo, cebra existe, y la cebra existió. Pero cuando llegó al hombre, no fue de esa manera. Dice que Dios lo hizo con sus propias manos, le dio forma. ¿Dónde está eso? En Génesis, capítulo 2, verso 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él lo formó. Y cuando estaba todo formado, tenía los mismos órganos que tenemos todos nosotros. Nosotros teníamos su nariz, sus oídos, sus ojos, cabello, todo lo creó Dios así. Pero el hombre estaba ahí, muerto, sin vida. ¿Qué le faltaba a Adán? La vida, el soplo de Dios. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue hombre un ser viviente. Recién ahí el hombre fue un ser viviente. Antes era un pedazo de barro, un pedazo de carne. Como si usted va a una morgue y ve un montón de cuerpos que están ahí, o pedazos de cuerpo trozados para que los alumnos estudien de medicina. Y así son muchas iglesias. Pedazos de cuerpo diseminados, desparramados, sin vida. Pero Dios quiere usarnos y ponernos en un cuerpo y darnos vida individual y colectivamente para usarnos en su propósito. Cuando Pablo fue a Éfeso, no sé si saben esto, si han leído el libro de los Hechos, pero para darle un ejemplo bien claro, Pablo fue a visitar, ¿se acuerdan cuando empezó sus viajes misioneros? En uno de esos viajes fue a Éfeso. Eso está en Hechos capítulo 19. Hablan sus Biblias en ese pasaje porque es bien interesante el relato. Hechos capítulo 19, verso del 1 al 7. Van a ver acá que los creyentes de Éfeso, después de esto, Pablo se quedó 3 años más en la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso fue tal vez una de las mejores iglesias que había en ese entonces. Y vemos que la epístola a los Efesios no tiene ninguna corrección de Pablo. Quiere decir que era una buena iglesia. Pero hubo una admonición que Pablo le hace acá en el libro de los Hechos, de que después de su partida iban a levantarse de en medio de ellos lobos rapaces. ¿Se acuerdan todas esas cosas? Y así pasó. Vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, que el Señor reprende duramente a la iglesia de Éfeso porque ya se habían desbandado. Pero acá Pablo hace su primera entrada en la iglesia de Éfeso. Es como si Pablo viniera acá por primera vez. Y mire lo que dice, verso 1 del capítulo 19. ¿Lo tienen todos? Es importante que lo lea y vean que no estoy haciendo una historia. Se aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, insisto, esta era la primera vez que Pablo iba a Éfeso. Esto es lo que le pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire la respuesta que le dan ellos. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
¿Qué les parece? Ustedes se sorprenden. Pero yo conozco muchos cristianos del siglo XXI que dicen más o menos lo mismo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado?, le pregunta Pablo. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después que él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndose impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y hablaban en lenguas, etcétera. Todas esas manifestaciones claras del primer siglo por el Señor estaba moviéndose muy específicamente, mostrando su gracia, aún externamente, para que realmente creyesen las personas. Pero yo quiero hacer notar algo interesante, que se dan cuenta que esta gente eran cristianos, creían en Jesús. Sabían que Jesús había muerto por ellos, porque habían recibido, de alguna forma eran discípulos de Juan el Bautista, habían conocido acerca de Jesús a través del ministerio de Juan, y no sabían siquiera que Juan mismo había dicho, yo en realidad os bautizo con agua, pero viene alguien detrás mío, que hablaba de Jesús, quien os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, estos hombres recién se enteraron de que había ¿Y por qué Pablo se dio cuenta de eso? Yo estoy seguro que Pablo, después de estar un rato con ellos, habrá visto algo raro en esta gente. No tenían esa llenura, esa paz, ese gozo, esa vida interna que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo. Y Pablo se dio cuenta y dijo, esta gente acá son buenos cristianos, son buena gente, pero le falta el Espíritu, le falta el aliento de Dios. Y Pablo lo hizo y vemos que las cosas cambiaron. Muchos cristianos modernos son como estos creyentes de Éfeso. Saben que Jesús murió por sus pecados, fueron bautizados en agua, pero todavía siguen empujando el auto y remando el bote con los remos. ¿Somos nosotros? Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32, un texto clave. Es una promesa de Jesús, que si permanecemos en su palabra, conoceríamos la verdad, y la verdad nos haría libres. El diablo tiene a la iglesia atrapada con dos cadenas. Una es una cadena de negación total a los dones del Espíritu, y otra es una cadena de falsa llenura del Espíritu Santo. Las dos cosas son falsas. Y el diablo está constantemente moviendo a los cristianos en un movimiento pendular, de negar completamente a irse al otro extremo, de extrapolar los dones del Espíritu y usarlos para cualquier cosa. La verdad está en el centro, en el poder de Dios, en el viento de Dios. Y solamente el viento que produce Dios. Es la voluntad de Dios, hermanos, créanme, que cada creyente, cada uno de ustedes, inclusive yo, seamos llenos del Espíritu Santo, no una vez en nuestras vidas, constantemente, escuchen esto, constantemente llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que nos compró el Señor en la cruz, no solamente nuestro pasaje al cielo. Nos dio esa seguridad. Por eso el Señor, insisto, hizo tanto énfasis, 3 capítulos del Evangelio de Juan, hablando del Espíritu Santo, que nos consolaría, que estaría con nosotros, en nosotros, que nos revelaría aún las cosas que en ese momento el Señor no podía revelarle a sus discípulos mismos. Sus discípulos habían estado 3 años y medio constantemente con el Señor. Habían escuchado el hombre que predicó los mejores mensajes, predicó los mejores sermones de todo el mundo, Cristo Jesús. Y todavía le faltaba algo.
¿Qué piensa de que nosotros, o sea, cuántos serán ustedes que escuchan mis pobres y débiles mensajes, comparado con los mensajes de Jesús? Existen falsos cristianos llenos del Espíritu Santo y hay verdaderos cristianos llenos del Espíritu Santo. El diablo es el que produce lo falso y Dios es el que produce lo genuino. Es a partir de ustedes de encontrar y distinguir lo falso de lo genuino. Todo lo que, fíjense, si hay una cosa que el diablo está falsificando los dones del Espíritu Santo, quiere decir que, primero, es muy valioso, tremendamente valioso. Y el diablo lo tiene escondido, y cuando lo saca a la luz es para falsificarlo, con manifestaciones absurdas, grotescas, diría yo. Pero encubre la verdad. Es como los diamantes, es como el oro, están escondidos, hay que escarbar para encontrarlos. Yo estaba determinado por años, hermanos, yo vengo de una congregación de hermanos libres que no creen ni en la luz eléctrica. Lo digo con mucho respeto, son hermanos amorosos, no me estoy mofando, pero no creen en los dones del Espíritu. Y cuando yo empecé a buscar y estuve 4 años en una iglesia pentecostal, me di cuenta del otro extremo, de los énfasis y cosas nefastas que se hacen invocando y manifestando cosas que no son del Espíritu. Yo no veo a Cristo reírse como un loco y revolcarse en el piso, no es algo que Jesús hizo o sus discípulos, hermanos, no lo crean, es falso, 100% falso. Busquen la verdad de Dios y Dios se la va a revelar, sin duda. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un cristiano lleno del Espíritu y otro con una falsa experiencia? Bueno, ¿sabe cuál es la diferencia? La misma diferencia que había en Adán antes de recibir el soplo de Dios y Adán cuando fue el primer ser viviente que se levantó y vivió. Esa es la diferencia. Yo creo que es una diferencia bien clara, ¿no es cierto?, que todos podemos evidenciar. Jesús dijo en Juan capítulo 20, versos 21 y 22, dice, paz a vosotros, le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan? Esto es después de que Jesús había resucitado. Se manifestó a sus discípulos por primera vez, Juan capítulo 20, versos 21 y 22, y esto le dijo a sus discípulos, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y esto nos está hablando a nosotros. Así como el Padre envió a Jesús a este mundo, Jesús ahora nos envía a nosotros, pero no desprovisto de poder. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A sus discípulos, 12 hombres o 11 hombres, a lo que quedaban, que habían estado constantemente con Jesús, escuchando todos esos mensajes, necesitaban recibir el Espíritu Santo y después fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Así que, tal vez, hermano querido, tú has escuchado decenas, centenares, millares de sermones, pero todavía estás remando el bote o empujando el carro. El Señor quiere llenarte con su Espíritu. Lo digo en serio, sin lugar a duda. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, nuevamente en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere, lo que quiso decir Jesús es que hay una variedad de direcciones de donde puede soplar el viento, ¿no es cierto? El viento no sopla de un lado solo. Hay 360 grados de los cuales diferentes, de los cuales el viento puede soplar. Y esa es la misma, lo que quiso decir Jesús es que la manifestación del Espíritu Santo puede ser completamente distinta. Pero siempre hay una característica. Lo que va a producir el soplo del Espíritu Santo en la vida de cualquier cristiano, insisto, la manifestación
puede ser muy distinta. Pero la evidencia es que primero la persona va a recibir la naturaleza del Señor en su corazón. Va a tener el corazón, la mente de Cristo. Es un cambio radical, total, que yo creo que si somos serios todos tenemos que anhelar, desear. No conformarme. Mire, lo peor en la vida es conformarme con lo que tengo, porque quiere decir, cuando Dios ve que la gente se conforma, no necesita el Espíritu Santo, porque hay ciertos mandamientos en la palabra, como decir, estás siempre gozoso. Bueno, si yo digo, bueno, esto es una opción, si quiero estoy siempre, si no, no. No, es un mandamiento de Dios. Ahora dígame, ¿cómo lo cumplo si no estoy lleno con el Espíritu Santo? Es imposible. Ahora, la mayoría de los cristianos dicen, esto es opcional. O lo que quiere decir es que la mayoría de las veces tengo que estar siempre gozoso. Bueno, quiere decir que usted se va a adaptar a eso y nunca va a clamar por el Espíritu Santo, porque no lo necesita. Tiene ya lo que usted desea. El boleto va a ir al cielo. Pero el Señor quiere que usted viva en esta vida los días que queda para glorificarlo a Él, bajo la llenura y el poder del Espíritu Santo. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Y la forma que Dios operó, eso es lo que muchos cristianos piensan, eso lo van a ver también. Por ejemplo, los que dicen hablar en lenguas piensan que todos los cristianos llenos del Espíritu Santo tienen que manifestar el don de lengua. Es un gran error. El don de lengua es un don específico que da Dios a algunas personas, como lo dice en la lista de dones de 1 Corintios capítulo 12. Pero así como todos no somos profetas, ni todos somos maestros, ni todos somos pastores, no todos hablamos en lengua. Punto. Es un don más que Dios da a la iglesia. Y no es para edificación de la iglesia, fíjese el don de lengua, y Pablo lo hace bien claro, sino es para edificación de la persona, no de la iglesia. Por eso Pablo dice, yo prefiero hablar una palabra en un idioma entendible, que es 1000 palabras en un idioma bajo lenguas o extraño. Así que muchos cristianos piensan, como Dios operó de esa manera conmigo, tiene que operar de esa misma manera con todo. Y no es así. El viento sopla de donde quiere y no sabes dónde viene ni a dónde va. Solo Dios sabe. Y hay varios ejemplos en la vida de que, en la Biblia, de que muestra esa diversidad, ¿no es cierto? Y hay dos casos que yo ahora voy a hacer mención rápidamente, pues se nos va el tiempo. Y el Señor, lo importante es que ustedes entiendan que el Señor está dispuesto a dar la llenura del Espíritu Santo, no basada tampoco en mi esfuerzo o en mi abnegación al Señor, o en que me flagele, o que me ponga a orar de rodillas, o que haga 10 días de ayuno, o que lea la Biblia todos los días de corrido, no, ninguna de esas cosas. La llenura del Espíritu Santo no es un mérito que Dios nos da en este mundo como premio a nuestra buena cristiandad. Eso es muy importante. El diablo le va a decir, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo vas a tener que hacer mucha oración y ayuno. Mentira. El Espíritu Santo del Señor se lo da al que lo desea de corazón, al que tiene su corazón limpio delante de Él y al que tiene sed de tenerlo. Sed. Lo quiero, lo necesito. Señor, yo lo quiero. Ese fue mi anhelo por años, hermanos. Entonces, no es aquel que tenga el mérito que Dios le dice, este es un buen cristiano, le voy a dar. No, los premios del Señor están en el cielo, hermanos. Dios nos da el Espíritu Santo cuando estamos en el pozo más profundo de nuestras vidas para que podamos salir del pozo. Así que no importa si usted está en un pozo emocional, espiritual, físico. El Señor lo quiere llenar de su espíritu para sacarlo del pozo, con poder. No es que va a ser Superman y va a morar con una capa, no estoy hablando de eso. Es espiritual lo que yo estoy hablando.
Y cuando el Señor llena al creyente de su espíritu, puede ser de muchas formas diferentes, pero siempre, siempre poniendo la naturaleza de Dios, del Señor Jesús, en esa persona. La va a llenar del amor del Señor, la compasión, la misericordia. En otras palabras, usted va a darse cuenta que está lleno del Espíritu Santo cuando empiece a experimentar el fruto del Espíritu en abundancia en su vida, sobre todo el amor hacia las personas, el amor hacia los demás. Esa es una identificación clara, la más clara. Por eso en 1 Corintios 13 habla de la preeminencia del amor. Quiere decir que de todos los dones, el más alto, que Dios más valora, el que es parte característica de su reino, es el amor, que excede todo conocimiento. Y en Génesis capítulo 1 vemos a Dios obrando con dos cosas. Primero, su palabra, ¿se acuerdan? Después que la tierra estaba desordenada, vacía, oscura, no que Dios la creó así, sino que el diablo la dejó así cuando cayó del cielo. Entonces el Señor tuvo que rearmar, reconstruir. Fíjese que hay dos términos. Uno es crear, que es en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. Y la tierra estaba desordenada, entonces Dios nunca más usó la palabra crear, usa la palabra, digamos, que vendría a ser como reformar o rearreglar o reponer. ¿Y Dios cómo hizo para reponer la tierra que estaba dañada por la maldad del diablo? Con dos elementos, su palabra y el Espíritu Santo. Por eso vemos que cada día Dios hablaba y las cosas empezaban a ordenarse en la tierra. Se empezaron a hacer las plantas, se empezaron a crear los peces, los animales, etc. Hasta que el último día creó como broche de oro al hombre y la mujer. Y Dios dice al final del sexto día, y vio que todo era muy bueno. Quiere decir que todo el desastre que había hecho el diablo en la tierra, el Señor lo había arreglado en 6 días con esos dos elementos, su palabra y su espíritu, moviéndose en la tierra, sobre la faz de las aguas, dice la Escritura. Léalo el pasaje en Génesis capítulo 1. No me quiero abocar ahora a eso porque se me va el tiempo. Entonces, la conjunción de ambas cosas, y lo mismo puede hacer y quiere hacer Dios en cada una de nuestras vidas. Lo mismo que hizo en la tierra, de rearmarla, de reformarla, de reordenarla por medio de su palabra y el poder de su espíritu, lo mismo quiere hacer en mi vida y en tu vida. En cada una de nuestras vidas, si permitimos que el Espíritu de Dios y su palabra se mueva en nuestros corazones, con poder. Y vamos a leer, y con esto terminamos, una cosa bien clara que tipifica todo esto que yo estoy hablando. Y lamentablemente mi hermano Oscar no está acá, pero es el pasaje preferido de él. Y está en el libro de Ezequiel capítulo 37. Es un muy famoso pasaje de la Escritura. Es uno de los pasajes preferidos también por mí. Hace debe ser como casi 16, 17 años que no predico sobre esto. Prediqué una vez sobre este capítulo de Ezequiel 37 que me apasiona y ha sido de tremenda bendición en mi vida y espero que lo sea para ustedes. Vamos a leer del verso 1 al 10. Vemos al profeta Ezequiel que recibe una visión de parte del Señor de un valle completamente lleno de huesos secos. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Eran total muchos y secos.
O sea que, imagínense, esto me parece una película, me parece verlo. El Señor tomando a Ezequiel y llevándolo, mostrándole todos esos huesos dispersos en un gran campo. Todos los huesos dispersados y secos, muy secos. Quiere decir que estaban muertos de hace mucho tiempo. Y todos dispersos. Y me dijo, verso 3, hijo de hombre, les pregunta, ¿vivirán estos huesos? Qué gran pregunta. ¿Por qué le preguntó Dios esto a Ezequiel? Es lo mismo que me pregunta a mí. Yo veo muchos huesos secos por todos lados. Y Dios muchas veces me pregunta, ¿qué te parece, Daniel? ¿Vivirán estos huesos? Si dependen de mí, yo diría, Señor, no. Pero si dependen de ti, todo es posible, Señor. Hasta el hueso más seco, más duro y más pelado, Dios lo puede levantar y reconstruir. ¿Usted cree eso? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Exactamente lo mismo. Señor, tú lo sabes. Lo mismo que le dijo Pedro a Jesús, Señor, Pedro, tú me amas 3 veces. Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo decir? Lo mismo le dijo Ezequiel. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos. Profetiza, habla palabra. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Es Dios que habla a los huesos, no Ezequiel, No soy yo que habla, es Dios que habla. Yo soy solamente un parlante. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Cada vez se pone más lindo, imagínense. Primero todos esos huesos dispersos se empezaron a acomodar. Vimos, cuando empieza a profetizar Ezequiel empiezan a ocurrir estas cosas. Y después, acá son todas promesas que Dios hace. Ezequiel todavía no había pronunciado palabra. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, dice el Señor. ¿Se dan cuenta que es el corazón de Dios dar vida? Eso es lo que dice 1 Juan, ¿no es cierto? Y lo que dice Jesús cuando dice en Juan capítulo 6, es el Espíritu el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. Amén. A mi carne seca. Amén. Es lo que me sostiene y mantiene. Por eso, hermano, lea apasionadamente la palabra de Dios. Porque es el principal elemento y el Espíritu Santo moviéndose en usted le va a revelar esa palabra y va a producir vida en sus huesos secos. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. En otras palabras, van a entender que Dios lo hizo, que es Dios que mueve las cosas, el que sostiene, el que produce, el que lanza ese viento para que mi vida cobre realmente vida, la vida de Dios. Y después viene el verso 7 donde Ezequiel hace caso y profeticé, dice, pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras él hablaba, un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Quiere decir que empezó a haber unidad, cuando era dispersión antes. Lo primero que pasó. Y miré, verso 8, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Todavía se da cuenta, exactamente lo mismo cuando el Señor, Génesis capítulo, lo que leímos, ¿no es cierto?, el capítulo 2, cuando el Señor creó al hombre, lo formó con sus manos, pero no tenía vida. Después Él recién le puso el aliento de su vida, la vida de Dios, en la nariz de Adán, y ahí fue un espíritu viviente, un alma viviente. Y verso 9, y me dijo, profetiza al espíritu. Ahora, todo esto había pasado, ya estaban
esos cuerpos formados, así como ese primer Adán que Dios había formado de la tierra con sus propias manos, ahora estaba todo eso delante de un ejército, delante de Ezequiel, pero sin vida. ¿Qué faltaba ahora? El espíritu de profecía. Y le dice, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora, acá vemos la realidad de todo lo que yo estoy hablando graficado en una visión que Dios le dio a Ezequiel, y somos todos parte de esos huesos secos, hermanos. Si Dios no nos resucita y nos da su viento, su aliento de vida espiritual, nosotros tenemos vida, por supuesto, no estamos muertos físicamente, vivimos, pero estoy hablando de vida espiritual. Usted necesita estos dos elementos, la palabra de Dios constantemente en su vida. No la lea una vez cada muerte de obispo, como dice. Léala apasionadamente, no para predicar un mensaje, para recibir vida de Dios. Y permita que el Espíritu Santo obre en su vida. Dígale, Señor, antes de abrir la palabra, Señor, obra en mi corazón, lávame de toda mi mugre, de mi sequedad, de mi esfuerzo, de mi constante trabajo, aún por complacerlo a Él. ¿No es cierto? Como dice Isaías, estoy harto de vuestras fiestas solemnes. En otras palabras, traducido al lenguaje moderno, estoy harto de vuestras oraciones, de vuestros ayunos, de vuestras oraciones o reuniones de alabanza. Quiero ver corazones quebrantados delante de mí. Y fíjense que Dios lo hace para formar, como dice el último verso, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y eso es lo que Dios quiere hacer, por eso Dios lo quiere hacer. Porque quiere tener un ejército en esta tierra que sea responsivo a Él y hagan su obra, cumplan su propósito y voluntad en estos últimos tiempos que estamos viviendo sobre esta tierra. Y lo digo en serio, hermanos, no queda mucho. Pongámonos las pilas. Vamos a tener gran remordimiento cuando estemos en la presencia de Dios y nos demos cuenta que hemos malgastado nuestro esfuerzo, nuestro talento, nuestro tiempo en cosas que no tenían sentido. Cuando Dios quiere producir todo esto y darnos su vida para que nosotros a su vez seamos dadores de vida. Oremos al Señor. Hermano, si Dios ha hablado a tu corazón, que creo que lo hizo porque a mí me habló, te ruego que respondas a su voz. Y no respondas a la voz mía, sino a la voz del Señor. Permite que Él sea llenándote con su viento, con su aliento de vida en tu corazón, para poder servirle efectivamente el resto de nuestras vidas sobre esta tierra. Padre bendito, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos esa vida que solo tú puedes darnos, Señor Jesús. Tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Oh, Señor, queremos esa vida ahora. Sopla, Señor, tu aliento de vida aquí en este lugar. Llena a cada uno de mis hermanos, a mí mismo, de tu Espíritu. Líbranos, Señor, de todos los esfuerzos que hemos estado haciendo por años, tratando de agradarte, tratando de vivir una vida cristiana mediocre, sin la alegría, sin el gozo interno de tener tu vida en nuestras vidas. Por eso estamos secos y estamos mendigando un poco de pan, un poco de agua. Oh Señor, cuando tú tienes esos ríos inagotables de agua viva para darnos.
Gracias, Señor. Llena cada alma acá en este lugar que está sedienta de ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pasado que